Amigos de Astrodeportes, un gusto saludarlos de nuevo en esta ocasión. ¿Cómo estás, Jesse? Hola, un gusto. Jesús Alejandro Palacios Olague, si no me equivoco. ¿Jesús o Jesse? ¿Qué es Jesse? Jesse, desde que tengo uso de razón, la gente me dice Jesse, pues obviamente. No es un nombre artístico que me pusieron por ser futbolista o algo por el estilo, sino ya desde la cuna vengo con el apodo. Por culpa de una tía. Por culpa de una tía, Jesús en inglés es Jesus, y de ahí salió el Jesse. Estaba en ese tiempo de moda los Dukes de Hazzard y el tío Jesse, y de ahí terminamos poniendo el nombre que terminó siendo el nombre artístico, porque pues me decían Jesús y obviamente pues no entendía totalmente. No, totalmente conocido como el Jesse, desde Guadalupe, Nuevo León. De Guadalupe, Nuevo León. ¿Cómo fueron tus inicios, Jesse? Llegas a, bueno, a lo mejor me brinco mucho tu tramo de carrera más juvenil, pero llegas a las básicas de Tigres, con Tigrillos. A las básicas de Tigres, yo entro a las básicas de Tigres, pero antes yo termino jugando fútbol por responsabilidad, culpa de mi hermano, se podría decir, mi hermano mayor. Yo soy el tercero, somos 3 varones, el menor, y mi hermano el mayor era hiperactivo y mi mamá no sabía qué hacer con él. Y fue con un doctor, bueno, en una de tantas revisiones que tuvo ella, y le recomendaron que practicara una actividad deportiva. Estaba en un punto medio céntrico, a 3 cuadras hacia atrás de la casa de mi mamá había un campo de béisbol de ligas infantiles, y a 2 cuadras, un poco más retiradas, estaba una cancha de tierra de fútbol, donde estaba el Club Deportivo Aztecas. Yo soy de la colonia residencial Azteca en Guadalupe, Nuevo León, y de ahí empiezo a jugar. Me dice mi mamá que yo me bajaba de la carriola con el pañal todo sucio para terminar jugando. Pues yo seguí la tradición. Mis 2 hermanos mayores terminaron practicando el deporte, no tuvieron la fortuna de jugar profesional, pero esa fue por el cual termino yo jugando fútbol, siendo que yo vengo de una familia, se pudiera decir, de beisbolistas. Yo tengo un primo que terminó jugando en las ligas menores en Estados Unidos. Acá en la Liga Mexicana termina jugando en Sultanes, en Pericos de Puebla, está por ahí seguramente en los libros de los récords. Él tiene un juego pichado sin hit ni carrera, se llama Jesús Olague, y pues casi toda la familia venía con sangre beisbolista, con sangre beisbolera, y pues yo fui el que me salí del cuadro. ¿Y esa tentación de tener el béisbol nunca te llamó a intentarlo? Sí, pues lo practiqué alrededor, que sería de un par de años, 3 años, pero obviamente en mi niñez, de 8 a los 10, 11 años, y pues obviamente ya me dediqué de lleno a lo que es el fútbol. ¿Y nunca tuviste conflicto? Porque bueno, me platicas, toda tu familia beisbolera, y eres el que quiere entrar al fútbol. ¿No fue un conflicto? Una historia rápida. Mi abuelo, en paz descanse, íbamos a jugar, pues, se armaba la reta de los primos y todo, pues obviamente jugamos, es más fácil terminar jugando fútbol que béisbol. Jugábamos fútbol, y pues yo soy diestro, yo pateaba casi siempre, pues como un niño, a los 5 o 6 años, siempre con la derecha, y me decía mi abuelo: ¿tú qué? ¿Tú nada más tienes una pierna o qué? Y no que me haya retirado el habla ni nada por el estilo, pero obviamente cuando yo me dedico casi de lleno a lo que es el fútbol, no hay un distanciamiento como tal, pero sí la brecha se abre un poco. Ya cuando termino jugando profesional, me dice mi tía, que vivía en casa de mi abuelo, que estaban los partidos en la televisión, y renuente, como la vieja guardia, como buena vieja guardia, él se acercaba y preguntaba: ¿sí está jugando o no? Sí está jugando, y ya nada más se iba. O sea, tuve una buena relación, no hubo un conflicto como tal, pero solamente esos pequeños detalles que a final de cuentas terminan siendo solamente anécdotas. Y cuando tú veías fútbol,
¿A qué edad empezaste tú a ver partidos de fútbol por la televisión? Y por la complejidad que había en esos tiempos, había muy pocos partidos que pasaban por televisión. Pues me acuerdo que Chivas a las 12 los domingos en el Estadio Jalisco, pocos partidos realmente eran transmitidos y no teníamos tanta posibilidad como hoy en día, tantísimas plataformas que puedes ver fútbol mundial. Lo que más veía y de lo que me empapaba como tal era acción. Y ahí en Monterrey, un ícono que también ya murió, don Roberto Hernández Jr., fue uno de los precursores, cronista, fue mundialista, narró. Fue uno de los precursores del arraigo que tiene hoy en día el fútbol en esa zona del país, en Monterrey, y él tenía un programa diario, y pues a la hora de la comida generalmente se sentaba la gente a comer y estaba viéndolo. Como no había tanto televisión por cable, pues lo que nos teníamos que chutar era la televisión local, ¿no? Y era lo poco que había, y así fue como me terminé empapando. Escuchaba mucho, eso sí, los partidos de fútbol, tanto de Rayados como de Tigres. Eso sí, los escuchaba. Yo fui más de radio que de televisión en mi gusto por el deporte, principalmente por el fútbol. Y estando en una ciudad tan dividida actualmente y antes también, ¿había algún equipo porque te decantaras un poquito más? Fíjate que al primer estadio al que me tocó ir fue al Tecnológico, al Estadio Tecnológico. ¿Por qué? Pues porque había una cercanía por la casa de mi abuelo. Mi abuelo vivía a 5 o 7 cuadras del Estadio Tecnológico, y antes había muchas promociones, no había realmente el arraigo que existe en el fútbol como tal. Eran los partidos los sábados a las 5, estábamos en casa de mi abuelo, 3, 4 de la tarde, un tío decía: ¿quién quiere ir al partido? El partido estaba a 10 minutos caminando. ¿Quién quiere ir al partido? Pues todos los chamacos, yo. Y en ese tiempo había una promoción de un adulto, podían entrar 2 niños. Ahí estábamos nosotros todos en la fila, y mi tío cazando a los señores que iban solos para podernos meter. Y ahí nos metíamos, y el primer partido, o los primeros partidos que terminé viendo fueron los de Rayados. Mi papá escuchaba tanto Tigres como Rayados, pero a final de cuentas al primer estadio al que fui fue al de Rayados. Y en ese momento había un jugador, no sé, cuando tú eres niño quieres jugar de todas las posiciones, y claramente muchos delanteros o porteros. Sabemos tú en tu trayectoria la posición que tiene el mediocampista, pero ¿había algún jugador con el que soñaras jugar en esa posición? Con el que terminé empatizando mucho, te digo, no fui de mucha televisión como tal. De hecho, yo no recuerdo haber visto caricaturas. Hoy me platican de los supercampeones, me platican de Caballeros del Zodiaco, de mucha gente así. Yo nunca me arraigó esa parte. Yo siempre estaba en la calle jugando. Y en cuanto a lo otro, no te pudiera ser un jugador como tal que dijera como este. Cuando empecé a tener ya razón a mí me encantaba Antonio Carlos Santos. Ahí llegó un jugador, Danilo Toselo, para Tigres, buenísimo. Cuando llegó Antonio Mohamed a Rayados me encantaba. Hubo muchos jugadores que marcaron época, tanto de Tigres como de Rayados. Obviamente te hablo por la fuerza que había en la regionalidad que sigue existiendo hoy en día. Allá en Monterrey es una burbuja, no les interesa. Me tocó estar hace casi un año trabajando para radio y televisión, y empiezas a hablar de selección nacional, empiezas a hablar de Chivas, de América, y no, eso no. Y te das cuenta en vistas de Facebook o de YouTube, el rating realmente cae. Y bueno, es que sí, se vivió aquella época, me acuerdo del descenso de Tigres. A ti, no sé si lo recuerdes, pero ¿te tocó saber algo ya a futuro? ¿Cómo se vivió ese momento? Me acuerdo exactamente el partido. ¿Sí? Exactamente el partido. Yo
yo terminé creciendo en mi etapa de niñez. Estuve alrededor de más o menos 6 años en una escuela no oficial de Club Deportivo Guadalajara. De las Chivas, era ahí en Jardines Anáhuac, en San Nicolás de los Garza. Jugamos sábados y domingos, y ese partido que termina marcando el descenso es un clásico, un domingo a las 12. Y jugamos a las 8 de la mañana, se acabó el partido y nos fuimos a casa de un amigo, de un compañero que su papá había hecho una carne asada, etcétera. Pues, lo que se vive ahorita, pues se vivía hace 15, 20, 30 años en Monterrey, ¿no? Y fuimos a verlo y tuve la oportunidad de verlo. Sí me terminó marcando. ¿Por qué? Porque yo un año después, 8 meses, un año, termino entrando a Fuerzas Básicas de Tigres. ¿Qué edad tenías? 12 años. 12 años, 11, 12 años. Fue en el 95, yo soy de 1983, 12 años aproximadamente. Una de las, se pudiera decir, hoy la historia te lo dice, una de las mejores cosas que terminó sucediendo con Tigres fue que descendiera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo lo manejaba un patronato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, similar a lo que pasa ahorita con Pumas. Y al momento del descenso es cuando seguramente se deprecia el valor del equipo, y es cuando entra Sinergia Deportiva al quite, y es cuando entra ya a manejar la Sinergia Deportiva. Es cuando realmente se empiezan a formar lo que es en sí Fuerzas Básicas, y se le empieza a hacer toda la inversión que hoy en día, pues cuando yo termino saliendo de Tigres, estoy hablando del 2008, tenía 2 estrellas. Sí, no, ahorita están peleando por ser de los más importantes, no sé si más grandes, ¿no? No sé si de los más grandes, pero a final de cuentas depende con qué lo evalúes, ¿no? Si lo evalúas por logros, ya está peleando, ¿no? Si lo pones por popular, realmente está lejos, ¿no? Los 4 grandes en popularidad, pues aquí en Aguascalientes lo vemos. Viene América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, el Estadio Victoria se llena. Viene Tigres, poco a poco cada vez empieza a haber más gente, más niños, principalmente las nuevas generaciones, que terminen haciendo clic con las buenas campañas que hace la institución para poder atraer gente. No, y es que uno de los factores es la historia. Eso es algo que muchos comentan, que el dinero no compra la historia, que les hace falta historia. El tema del dinero no compra campeonatos, yo creo que hay cuentos de hadas, muy poquitos. El último yo creo que fue el del Leicester, ¿no? En Inglaterra. De allá en fuera, díganme una liga que no sea de los 3 o 4 más importantes en cuanto a adquisición o poder adquisitivo, que no sea campeón de la liga. En todas las ligas del mundo, compra campeonatos, la inversión y el dinero, yo digo que sí. Sí, no, definitivamente. Bueno, regresándonos un poquito más. Los estudios, ¿cómo los llevas? Y dividiendo con fútbol, con hobbies, que... Fíjate que yo termino saliéndome de la prepa. Una de las decisiones que a la postre, pues termina. No había la posibilidad que existía hoy de hacer un bachillerato en línea, de semipresencial, todo eso. En 2 meses terminas el bachillerato, etcétera, etcétera. En ese tiempo no es una excusa, no me estoy excusando, ¿no? Ni escudando en eso. Yo tomé una decisión y me dediqué totalmente al fútbol. Tuve la fortuna realmente de que hubo mucha mentoría atrás de mí, muchísima gente. Si los nombro, pues obviamente sería ingrato porque me faltaría muchísima gente. Yo escucho hoy en día mucha gente que dice: yo pude solo, yo hice esto solo. Nunca lo vas a hacer solo, nunca. A final de cuentas siempre va a haber alguien que va a creer en ti, que va a apostar por ti, que va a invertir en ti,
no solamente invertir, ahorita lo estamos platicando fuera del aire, no solamente vas a invertir dinero, sino lo más importante, vas a invertir tiempo. Y va a haber muchos momentos en que digas, pues no, seguramente la gente que apostó por mí, en algún momento dijo, pues parece que el Jesse ya no pinta. Y a final de cuentas, pues las situaciones, es multifactorial. El que llegue un jugador a primera división es multifactorial. Sí. Y el que se sostenga y el que se mantenga, pues obviamente es multifactorial. No es solamente que se agrandó, que perdió piso, que se lesionó. Es un sinfín de factores que a final de cuentas son los que rodean para que a alguien le vaya bien o le vaya mal. ¿Crees en la suerte? Creo que hay una dosis de... Sí. Hay una dosis de... Yo te digo que a lo mejor no en la vida, pero yo te digo que practico un deporte en el que el azar y la fortuna y la suerte, creo que hay una pequeña dosis. Sí hay una pequeña dosis. En la contraparte, yo creo que todo viene por un designio de Dios. Sí. Obviamente, pues cada quien va a tener sus creencias religiosas, pero yo soy un creyente de que Dios pone cosas inverosímiles e increíbles que a veces tú en el momento no comprendes, no entiendes, pero dices, ah, caray, parece que tiene suerte. ¿Sí? Por eso te digo que, ay, parece que no, pero sí. Cada quien le pone nombre como que... Y bueno, salieron las cosas bien. Tomas esa decisión de abandonar el bachillerato, entras a jugar de lleno fútbol. ¿Qué hubiera pasado si eso no sale bien? ¿Qué sería de Jesse Palacio? ¿Qué sería? Pues es jugar a la ruleta rusa, ¿no? La verdad no sabría decirte. Seguramente sería algo ligado al deporte. Conforme fui creciendo, fui enamorándome cada vez más de mi profesión. Pues porque a final de cuentas seguramente están estudiando, terminarán siendo profesionistas, pero ya cuando terminan siendo profesionistas, pues ya tienes una carrera, un bagaje importante atrás. Y lo que yo intento decirles ahorita a ustedes es, para cuando un muchacho 17, 18, 19 años ya está pronto a debutar, pues ya tuvo que vivir un sinfín de situaciones atrás, situaciones buenas, principalmente el entorno, pues yo viví en un entorno complicado, no fui pobre, porque mi mamá trabajó, obviamente, y después mi papá falleció cuando yo tenía 13 años, mi hermano mayor tuvo que salirse de estudiar para ponerse a trabajar, mi hermano el de en medio se tuvo que salir de estudiar para ponerse a trabajar, y a final de cuentas, el que terminó siendo bendecido fui yo. Y ayudas. Exactamente. A todos los demás. A todos los demás. Y una motivación, se debe tener motivaciones en la vida para cualquier cosa, creo yo. ¿Hubo alguna motivación cuando abandonaste el bachillerato, entras a las fuerzas básicas de Tigres, le das de lleno? ¿Qué fue lo que te motivó a seguir ese camino? ¿Hubo alguna persona, algún jugador? Sí, te digo que hubo mucha mentoría. Hubo mucha gente que creyó en mí. Hubo muchísima gente. En algún momento yo desistí del fútbol, me salgo del fútbol alrededor de 4 o 5 meses, me pongo a trabajar porque mi mamá me dijo, está bien, ¿te quieres salir del fútbol, mijo? Está bien, perfecto, pero aquí ya vio lo que le pasó a su hermano, salió de estudiar, se puso a trabajar, a su otro hermano salió de estudiar, se puso a trabajar. Hay que traer algo para comer, ¿no? Me salí por situaciones, obviamente. Nunca voy a decir que tuvo la culpa Juan, Pancho, Pedro, nunca. Pero a final de cuentas hay circunstancias que terminan orillando a tomar decisiones. En ese tiempo llega un perfil de jugador a Tigres. Un perfil en la metodología, perfil de jugador de Tigres era alto, era fuerte, y yo estaba muy delgado, era bajito. Yo terminé subiendo de talla hasta casi los 16 años. En un año terminé creciendo 17, 18 centímetros. Era muy bajito, menudito, delgado, y me fueron haciendo a un lado. Cada vez tenía menos minutos, cada vez estaba siendo tomado en cuenta cada vez menos, y hasta que yo dije, pues no.
Pues termino saliéndome. A partir de ese momento, el teléfono de casa, pues ustedes ya tienen smartphones y todo, pero pues antes había solamente teléfono de casa. Parecía que de parte de Fuerzas Básicas, una vez o 2 veces por semana aparecían banco, que querían cobrar y embargar y demás. 5 o 6 de la mañana le marcaban a mi mamá para decir que qué andaba haciendo yo. Para que regresara a Tigres. Y no, jefa, ya le dije, no mamá, no voy a regresar, no voy a regresar, no voy a regresar. Yo me salgo y me voy a trabajar inspector secreto en lo del transporte público. Era lo poquito que podía hacer, pues porque tenía 15 años. Me iba de inspector secreto, me levantaba a las 3 de la mañana, empezaba a trabajar a las 4 de la mañana y salía a las 2 de la tarde aproximadamente. Y en ese inter estuvieron marcando a mi mamá. Ya sonaba el teléfono y ya nada más mi mamá me hacía, te hablan. Le digo, no, conteste. Y contestaba, los toreaba, que cómo estaban. Le digo, agradezco a toda esa gente que se preocupó, no solo por mí, sino también por mi mamá, porque el que estuvieran hablando con mi mamá, el que estuvieran al pendiente de ella, de la situación por la cual estábamos pasando, esa gente, pues yo no soy nadie para bendecir, pero que Dios los bendiga, ¿no? A final de cuentas, hubo mucha gente, hasta que le hablan un día, y que no sé qué me dio por contestar. Ya contestó ella, me dijo, te habla, quieren hablar contigo, contéstale, ándale, ya me dio una letanía, ya contesto. ¿Qué pasó, profe? Me dice, es que se va a hacer una categoría, es una categoría un año mayor, pero ya hablé con el profe, ya te conoce, te tiene visto, ¿te gustaría entrar? Le dije, no sé, déjeme lo pienso. No en un tema de arrogancia, sino de que, al final de cuentas, a mis 15 años yo ya tenía mis 1,000 pesitos o mis 800 pesos. Pues ya empezaba a ganar dinero a los 14, 15 años, pero pues sí, las friegas estaban buenas, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y no sé qué me dio por decirle me volteé a ver mi mamá y me dice, si vas a ir, ¿verdad? Le dije, no sé, déjeme lo pienso. Dijo, bueno, nos vemos si quieres el lunes a las 4 de la tarde en tal cancha, aquí si quieres, preséntate con el profe tal, bla, bla, bla. Bueno, total que llega el domingo y el lunes, pues al Jesse se le dieron las ganas de ir y terminé yendo y renueva las esperanzas, no solamente mías, sino de mi mamá, porque ella veía que era otra persona cuando estaba alejado del fútbol. Nunca, ni mis 2 hermanos, ni yo nos fuimos al vicio, ni nada por el estilo, pero obviamente pues, tú conoces tu entorno, ¿no? Tú sabes, cuando por más que tu hermano, tu mamá te diga estoy bien, sabes que no está bien, ¿no? Y cambió mi semblante, empecé a ir a jugar. Mi primer torneo es un torneo en Guadalajara, me va muy bien a título personal y en 6 meses estoy debutando en tercera división. Me acuerdo muy bien mi salario, 432 pesos mensuales. Mensuales. ¿Y en aquel tiempo? No, pero mensuales. En aquel tiempo era nada. 432 pesos mensuales, de los cuales seguramente pues me quitaban más, ¿no? Empiezo en tercera división, 2 años en tercera división, 6 meses en segunda división, 6 meses en Nacional de Reserva, lo que ahorita, bueno, ya no está la sub-20, pero lo que sería la sub-20, y después 1 año en Tigrillos, que era división de ascenso, lo que sería expansión ahorita, y hasta el 2003 es cuando termino debutando. Caso curioso, en el 2002, el Tuca Ferretti no debuté con el Tuca Ferretti, saliendo a la banca 3 partidos, y en 2 de los partidos íbamos ganando, bueno, iba ganando Tigres, y yo estaba en la banca y pues no me dio la dicha de poder debutar hasta el siguiente torneo, hasta la apertura 2003. Que fue un 16 de agosto. 16 de agosto. ¿Cuáles fueron esos recuerdos? ¿Qué es lo que pasa? Porque es la pregunta que pasa por los aficionados. Sí. Cuando estás en la línea de cal para entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué se siente? ¿El estadio? La Fíjate, afición?
Han sucedido un sinfín de circunstancias en mi vida y obviamente en mi vida profesional como jugador y director técnico o gente ligada al fútbol. Ese partido fue contra Morelia. Estuvo a punto de suspenderse porque cayó una tromba, un aguacero, una tormenta. Como a las 5 de la tarde, el juego era a las 7, se inundó todo Monterrey, bueno, toda la zona metropolitana de Monterrey. Y de los 35,000, 40,000 personas que seguramente iban a ir al partido en un día normal, pues terminan yendo unos 10,000, 12,000 personas. Cambia todo. Al medio tiempo se me acerca el auxiliar de Neri Pumpido, que es el que termina debutándome. Fernando Ali se me acerca y me dice, prepárate que vas a entrar. Y pues yo ya tenía 20 años, por más que tengas 20, 22, 24, 25, cuando vas a algo nuevo, algo que deseas tanto, pues obviamente entra una parte de nerviosismo, en algunos casos miedo, en algunos casos temor, pero pues entra esa cosquillita, ¿no? Y pues empecé a calentar, pues me temblaban las piernas, obviamente, me temblaban las piernas de saber de todo lo que había sucedido atrás. Ya cuando me habla, faltando 9 minutos, 8 minutos, ya me habla Neri, y las únicas indicaciones que me dio fue: Jesse, haz lo que sabes hacer. Y yo me quedo así como que, dime más, que tenga que hacer algo más. El juego estaba 2-0 y pues termino entrando. Creo que tengo una participación aceptable. Tampoco el partido en ese momento presentaba mucha oposición. El partido estaba hasta cierto punto controlado y termino cumpliendo un sueño no solamente mío, como ya te dije, ya la historia un poquito de mi mamá y de muchísima gente que me apoyó, de muchísima gente que pues a final de cuentas no se paga, no hay forma de cómo pagar. Ahora que veo en el Necaxa, que yo estuve un rato en Fuerzas Básicas, que debutan ciertos jugadores que pasaron por mis manos, hay una gratificación que no hay forma de cómo describir. Sí, y ya es al siguiente año, 2004, cuando empiezas a tener ya más regularidad, haces pretemporada. ¿Cómo es que se te dice? O también cómo un jugador mexicano tiene que dar más que a lo mejor el extranjero, es lo que se piensa. Me voy a regresar, el tema de lo de las pretemporadas, fue curioso el tema conmigo. Yo soy año 2003, generación 2003. Yo desde los 15, 16 años, cuando regreso y empiezo a entrenar con tercera división, ya estaba el Tuca. Yo entrenaba a las 8 de la mañana en Suazua. Bueno, tenía que levantarme 5:30 de la mañana para tomar el camión a las 6 para estar en Ciudad Universitaria a las 7 de la mañana para que nos llevara a Suazua para entrenar a las 8 de la mañana. A las 10:15 se terminaba el entrenamiento. Desde los, ¿qué sería? Casi a los 16 años, el Tuca quería que yo me quedara a entrenar con primer equipo. Siempre me decía, ya se acaba el entrenamiento, Jesse, que te quedes. Ok, pues yo ya me quedaba y empezaba a entrenar desde muy pequeño, desde los 15, casi 16 años, o a los 16 años ya en forma, casi estaba en tercera división y entrenaba con primera, en tercera y entrenaba con primera. O sea, fue el roce, ya no fue algo totalmente nuevo. Pero caso curioso, se pudiera decir en esos casos o en esos momentos el jugador más adelantado que podía tenerse a lo mejor en una línea de proyectos o prospectos para Tigres. Pero llegaba el inicio de las pretemporadas y viajaba el equipo de primera división, casi siempre con el Tuca se iban a Oxnard, a California, o iban a la Primavera, a Guadalajara, y le decían a jugadores 2004, 2005 y hasta 2006 se los llevaban a pretemporada, y a mí nunca me llevaron a pretemporada. Yo me enojaba. Yo hablaba en ese tiempo con el director de Fuerzas Básicas, que era Carlos Muñoz, que fue uno de la gente que me ayudó y me apoyó muchísimo. Que por qué no me hablaban a mí. Sí, tranquilo, tenemos algo planificado para ti, no te nos enojes, no te molestes. Obviamente a mí me pegaba pues en el ego, en el tema de la injusticia, la famosísima meritocracia y todo ese tipo de situaciones.
iban los muchachos, sí, iban 6 chavos menores que yo, regresaban de pretemporada, los 6 chavos ya no aparecían con primera división y siempre el que me hablaba para entrenar era a mí, y yo decía, ¿por qué otra vez me hacen lo mismo? ¿Por qué otra vez? Y a final de cuentas son cosas que yo no puedo decir si estuvieron bien o mal. En el momento obviamente te generan una incomodidad, te generan una molestia, a lo mejor hasta cierto punto una duda de decir, sí vas por buen camino, sí te quieren aquí, no te quieren aquí, le busco por otro lado, no le busco por otro lado, pero a final de cuentas fue parte de lo que no viví hasta la pretemporada del 2003 que fue en Cancún. Como ya era un cliente asiduo de partidos, de preparación, todo eso, pues yo nunca tuve novatada. O sea, la primer pretemporada, pues yo traía ya el cabello un poquitito largo, raparon a todos. Y me acuerdo muy bien que estaba Toño Sancho, me dijo, Jesse, ese ya lo conocemos desde hace mucho tiempo y demás, y a final de cuentas pues no hubo novatada para mí, esas novatadas de rapar gente o de lanzarlas a la alberca o de ponerle crema caliente, salva hacia la parte y demás, o sea, situaciones que a final de cuentas hacen que los grupos terminen por hacer clic, ¿no? ¿Y cómo era Ferretti en aquel tiempo con los jóvenes? Porque bueno, es que te hablo desde la perspectiva de aficionado. Claro. Los medios te hablan que Ferretti jóvenes no los quiere, extranjeros sí. Pero tú que estuviste dentro en aquel tiempo, ¿cómo te trató? Agarra parejo el Tuca. agarra parejo. Fíjate que sí es un entrenador recio con los muchachos. Unas cosas que yo hablo como abuelito. En ese tiempo el Tuca no dejaba entrenar con zapatos blancos, con zapatos de color. Pues obviamente hoy ya encontrarte unos zapatos negros es casi que era una aguja en un pajar, ¿no? Pero en ese tiempo, estoy hablando del 2000, 2001, 2002, pues no había zapatos de otro color que no fueran negro, ¿no? Y había una marca que tenía zapatos negros, que era una marca italiana, que después aquí los piratearon, Escort y Concord y demás, y le pusieron su escudo, su firma en fluorescente, pero estaba cosida, y pues nosotros entrenábamos, y al que trajera eso, le mandaba quitar el distintivo de que fuera a lo mejor de un color fosforescente cuando empezaban en ese tiempo. Aunado a eso, el Tuca siempre nos obligaba a nosotros los chavos, ya cuando empecé a entrenar, que se pudiera decir que en forma con primer equipo, a llegar una hora antes. 45 minutos antes teníamos que estar trabajando con Carlos Muñoz y con Ángel Martínez Cervera, que eran, se pudiera decir, los auxiliares institucionales en ese tiempo, sobre cuestiones técnicas, mucha técnica, nos llevaban a un rebotadero, cuestiones de pases por parejas, tercias, odiaba que entráramos al gimnasio. En ese tiempo pues todavía no existía lo que es la especificidad del gimnasio en X deporte, ¿no? Era el tabú de si haces gimnasio te vas a poner duro. Es verdad, te pones duro si no le das exactamente, esa parte. A mí me ha tocado cambio generacional en todo, en todo sentido, hablando en organigramas. Antes seguramente nada más estaba presidente, y casi del presidente estaba solo el director técnico, y entre ellos armaban. Y hoy, pues para llegar al director técnico hay dueño, presidente, hay director deportivo, hay directores de todas las áreas. Ha ido evolucionando el fútbol, y creo que totalmente para bien. ¿Y algún regaño de Tuca, alguna experiencia? Muchos. ¿No recuerdes? No te pudiera decir alguno. Odiaba que entrenaras con chicle.
Odiaba que entrenaras con chicle. Hoy, digo, no sé, seguramente el Tuca tuvo que cambiar, modificar muchas cuestiones, como el tema de los zapatos, el tema del cabello largo. No podíamos traer el cabello largo cuando subíamos a primera división. El único que en ese tiempo podía traer el cabello largo era Claudio Núñez, el Diablo Núñez, pero porque él decía que lo traía ya largo cuando él entró en su gestión, y no era por esa cuestión, sino porque era casi imposible que se cortara el cabello el Diablo Núñez, ¿no? Casi creo. A todos los demás sí nos decía que nos cortáramos el cabello, o sea, pequeños detalles, pero hay una contraparte con el Tuca. Es un gran ser humano. Es un gran ser humano, o sea, fuera de la cancha, fuera del rectángulo verde, una persona muy humana, dentro de los cuales a mí me ayudó mucho. O sea, él me ayudó mucho, como en su momento Leo Álvarez, Batocleti, que ya falleció. O sea, muchísima gente, de todos, adopté algo, lo hice mío. ¿Y en Tigres hubo algún jugador que te arropara un poco más, con el que te sintieras más acompañado, un amigo en ese momento? Fíjate que hubo muchos. Cuando yo empiezo a entrenar con Primera División, un jugador que es muy conocido en Dorados de Sinaloa, allá lo quieren mucho, es Aurelio Molina, Aurelio el Negro Molina. Bueno, para el fútbol mexicano casi no es conocido, pero para la zona de Culiacán es muy conocido. De los grandes, pues, Toño Sancho nos arropó muy bien. Carlos Adrián Morales, que ahorita está dirigiendo Monarcas Morelia, bueno, Atlético Morelia. O sea, muchísima gente que terminé haciendo clic, y al final de cuentas nos acompañaron, nos arroparon y nos abrieron brecha donde a lo mejor había algo de situación complicada. ¿Recuerdas tu primer gol? Sí, definitivamente, claro. ¿No tiene récord? ¿No se supo? Está entre los más rápidos de la liga. Me imagino que de la liga y mundial. Digo, creo que son 8 segundos o 9 segundos de cambio. Así es. Fue el único gol que tuve en Tigres. Cosa curiosa. Te platico, el torneo en que yo debuto, Neri Alberto Pumpido, como buen argentino, caballero, muy caballero. En ese torneo nos va muy bien. Terminamos haciendo 38 puntos, terminamos siendo líderes generales. Y desde el segundo partido que debuto contra Morelia, me agarra como de su cábala. El partido íbamos ganando. En ese tiempo había 3 cambios, hoy en día ya hay 5, ¿verdad? Y había solamente 7 posibilidades en la banca, ¿no? Para salir a la banca tenías que realmente ganártela, ¿no? Me sacaba a la banca, íbamos ganando, y ya sabíamos, y ya sabían todos, casi creo, llegó un momento en que se terminó haciendo como tipo secreto a voces, avanzado el torneo, de que iba ganando el equipo, y por ahí del minuto 80, 85, me hablaban a mí para entrar. Todo. Termino jugando 9 partidos, solamente alrededor de 70 minutos en ese torneo, divididos en 9 partidos, dentro de los cuales 8 terminamos ganando. Termina siendo como cábala, ¿no? Pues son de las pequeñas situaciones curiosas que sí, de esas situaciones que a veces un director técnico ve algo en ti que tú no ves en ti. Exacto. Y sí, bueno, 35 metros o algo así, vi por ahí. Es que sí, el récord lo debe de tener seguro. Pues seguramente en ese partido me habla al minuto 90, saca a Clever. Obviamente el cambio solamente fue para hacer algo de tiempo o algo por el estilo. Entro y a los 9 segundos, la segunda pelota que toco, la primera hago un robo en un anticipo, le cae a Andrés Silvera, el Cookie, de tacón me la da, y no puedo decir sin pensarlo, porque obviamente lo piensas, ¿no? La pelota me queda justa y la empalmo bien. Ya después, viendo con detenimiento el video, la pelota hace un extraño donde se levanta y justo termina
termina siendo como una parábola que eliminó ahí creo que era Edmundo Ríos el portero, creo. Dentro del fútbol es de los mejores recuerdos, ¿no? Sí, definitivamente. ¿En qué top está? Y el debut, ¿no? Pues está el debut, está ese. Tuve la fortuna de ascender en 2 ocasiones de división de ascenso a primera división. Yo creo que el ascenso de Leones Negros termina siendo uno del top 3. El ascenso de La Piedad, que termina convirtiéndose en Veracruz. Mi primer partido dirigido en otra faceta también es algo lindo. El fútbol me ha dado muchísimo, demasiado. Pudiera trabajar horas y horas y no le pudiera o no tuviera la capacidad de devolverle todo lo que me ha entregado. Y bueno, para dejar un poquito de Tigres, no sé si tengas algo más. No, adelante. La Libertadores, un torneo, ¿qué te pareció? Maravilloso. Jugar ese torneo? Maravilloso. ¿Qué experiencia se puede tener? Y bueno, que hay un posible que regreso, pero eso no es algo que te dicen, quién sabe. El roce que se tiene no solamente es en la cancha. Es un ambiente hostil desde que llegas a la plaza. Desde que tú llegas a la plaza en Sudamérica, no es de que no seamos queridos los mexicanos. Seguramente ellos encuentran una forma de ver al mexicano como tal. Desde que llegas te empiezan a decir infinidad de cosas, en algunos casos te escupen, situaciones adversas que realmente no terminan sucediendo en el día a día, ¿no? Me tocó jugar 3 Copas Libertadores, 2 con Tigres y 1 con San Luis. Te estoy hablando de alrededor de 15 viajes a Sudamérica. En esos 15 viajes, 6 de los cuales 6 terminan apedreándonos el camión, varios estadios en zonas complicadas. Es algo maravilloso, y todo te estoy hablando solamente lo que es alrededor. Obviamente el roce que se tiene ya en la cancha es maravilloso. El ambiente que hay en el estadio es inmejorable. Nos tocó jugar en Sao Paulo, en el Morumbi, es una maravilla. Nos tocó jugar en Pacaembu cuando vino Carlos Tevez, regresó allá a Corinthians. O sea, situaciones que pues, yo tengo un hijo de 16 años que está yendo por el camino del fútbol, y a él solamente se las puedo ir diciendo, y cada que se las platico, como en este momento, pues me empiezan a sudar las manos de los bellos recuerdos que tuve. ¿Te gustaría que vuelva? ¿Crees que para el fútbol mexicano es un plus o nos quedamos con lo que está haciendo la federación? Fíjate que sí sería algo positivo, aunado, pues hoy se está jugando la Leagues Cup. Es que muchas veces hablan desde el corazón. Definitivamente. Estaría bien que volviera, de nostalgia, pero en realidad sería bueno. Yo creo que sí sería bueno. ¿Qué tanto? Pues yo no le pudiera medir la magnitud, ¿no? Yo te lo puedo decir que el roce es bueno. El roce es bueno, es muy bueno. ¿En qué sentido? Principalmente en los viajes, en lo que se vive jugando de visitante. Muchos equipos sudamericanos, al igual que en otro tipo de ligas, ellos sí le dan un peso específico a la Copa Libertadores. Cada vez ha ganado mayor realce, y como ha ido ganando, pues obviamente ha ido ganando en tema económico. Estaba viendo la comparación de lo que se puede ganar en la Leagues Cup y en la Copa Libertadores. A final de cuentas es un mundo que estás compitiendo con un torneo que tiene... Me tocó jugar el 50 aniversario de la Copa Libertadores y está en pañales de la Leagues Cup, ¿no? A final de cuentas. Que a final de cuentas, hoy, si lo podemos poner hasta en una balanza, no tiene punto de comparación, no lo tiene, pero a final de cuentas, lo que nos estamos encontrando los equipos mexicanos en la Leagues Cup es un muy buen roce, es una realidad. Y llega el año 2008. Exacto. Vas a Necaxa. Así es. ¿Cómo fue aquella transferencia? Sabemos lo que se habla mucho, el pacto de caballeros, todo ese tipo de negociaciones que se hacen mal, que se hacen bien. ¿Cómo fue en lo particular ese traspaso?
¿Por qué saliste de Tigres? Yo salgo de Tigres porque culmina mi contrato, mi último contrato que me hacen en Tigres fue de 7 años, perdón, del 2010, cuando yo tenía 18 años me hacen un contrato multianual de 7 años. Seguramente veían proyección en mí, quisieron bloquearme, no lo sé, hay situaciones que uno a veces termina siendo ajeno a, ¿no? Culminó mi contrato en el 2008. Hubo una ligera posibilidad de renovación, es una realidad, pero mi carrera en cuanto a minutos ahí en Tigres cada vez iba teniendo menos oportunidad, menos participación. ¿Quién era la competencia en ese momento? En ese tiempo terminó llegando, estaba Toño Sancho, estaba Lucas Ayala, comenzó a aparecer Jesús Molina, apareció Quito Viniegra, estaba Juan Montano. Había alrededor de 6-7 jugadores que estaban compitiendo en mi puesto, ¿no? Y veo el panorama. Yo ya tenía casi 2 años de casado. Veo el panorama. Yo en ese tiempo tenía agente de representación, y surgieron 3 posibilidades. 3 posibilidades en ese tiempo. Uno era Tecos, otro era el Atlas de Guadalajara y el otro era Necaxa. Las dos primeras obviamente en Guadalajara, y la tercera opción era venir para acá. Yo platico con mi esposa, platico con mi mujer, y decidimos con Necaxa. Una, por la ciudad. No queríamos ir a una ciudad grande como lo es Guadalajara, ¿no? Queríamos, tenía mi hijo 1 año y medio aproximadamente, y priorizando el tema de calidad de vida, buscamos llegar acá a Aguascalientes. Ese fue el más importante. En el tema económico los 3 ofrecían lo mismo. Todo ese tipo de cuestiones estaban a la par, o sea, realmente ni se le ganaba ni se le perdía por cualquiera de las 3 decisiones, ¿no? Y a final de cuentas, la que terminó pesando fue el tipo de ciudad, ¿no? Los tres estaban batallando con el tema porcentual en ese tiempo. En ese tiempo estaban los 3 batallando, tanto Tecos como Atlas, y en ese tiempo el Necaxa estaba batallando con el tema porcentual. Y así, seguimos. 2008. Adelante. Llegas a Necaxa. Así es. ¿Cómo fue ese recibimiento del equipo, de la afición, con un cambio a la ciudad de Aguascalientes, la historia que formaron en Ciudad de México? ¿Cuál fue la expectativa? Fíjate que el recibimiento aquí en Aguascalientes fue agradable por parte del equipo. Yo tenía algo de temor porque no había salido de mi tierra, ¿no? Pero rápido encontré gente la cual me arropó. Coincidí aquí con Aldo de Nigris, que me había tocado de compañero en Tigres. Ya estaba aquí Walter Gaitán y Omar Ortiz, gente de Monterrey, ¿no? Gente de aquella zona que terminamos haciendo como un grupo cálido. Terminando los partidos casi siempre nos íbamos a casa de alguno de los compañeros y terminábamos haciendo carnes asadas familiares, porque interactuamos de buena forma con todas las familias, ¿no? En ese momento. El tema de lo de la afición siempre ha sido complicado aquí en Aguascalientes. 20 años después hay poco arraigo. En ese tiempo era Nobel el equipo, tenía 5 años y todavía estaba la añoranza de lo que eran los Gallos de Aguascalientes. Sigue habiendo esa añoranza, cada vez es menos, pero en ese tiempo estaba muy, muy fresco. Me acuerdo que el primer taxi que tomo me lleva al club y me dijo: es futbolista, sí, le va a gustar mucho Colosio y demás, la avenida, ¿no? Y le digo: no vengo a eso, etcétera. Ya empiezo a irme por otro lado, y me dice: no, pero aquí nadie los quiere, aquí queremos a los Gallos de Aguascalientes.
Y por más triste que se escuche, pues es fecha de que mediante los resultados no ha logrado el Necaxa olvidar lo que eran los Gallos de Aguascalientes, ¿no? Fue bueno, un cambio radical en muchos sentidos, primero de clima, de lo extremista que es Monterrey a un clima agradable, el tema de la cantidad de aficionados, allá estaba acostumbrado que saliendo a lo mejor de un entrenamiento, ya fuera en Suazo, en alguna de las universidades o en el estadio, pues había gente esperándote para pedirte un autógrafo, la prensa, el tema de la afición que va al estadio, son cosas por las cuales uno se tiene que adaptar, pero en términos generales fue buena la adaptación que pude tener. ¿Y a qué aspiraba aquel Necaxa? Ahora, bueno, se busca a lo mejor la clasificación actualmente, el repechaje, todo eso, pero en aquel año, Necaxa, ¿cuál era la aspiración? Fíjate que venía de buenos torneos cuando acaba de tener la última participación en la Copa Libertadores con Chava Reyes, con José Luis Trejo, perdón. Yo llego cuando estaba Chava Reyes al frente, empiezo y la idea ha sido muy recurrente, de que se vayan 7 u 8 jugadores, termine llegando 7 u 8 jugadores. Esa ocasión no fue la excepción y es muy difícil encontrar un rumbo para una institución, para un proyecto, cuando hay tantos cambios semestre tras semestre. Ese semestre, bueno, ¿cuál era el objetivo prioritario? Salvar el tema porcentual. Al cabo de un año termina descendiendo el equipo, yo solamente soy los primeros 6 meses, terminamos haciendo la pírrica cantidad de 7 puntos, un punto por jornada, y el siguiente semestre es cuando termina llegando Raúl Arias para acá, pero yo termino yéndome para San Luis. Entonces, Necaxa logró salvarse. Ya sabemos, logró salvarse del descenso. Esa no. Esa no se salvó. Esa no, es la de... no, esa se termina salvando. ¿Y tú te vas a San Luis? Sí, yo me voy a San Luis. ¿Duraste un año en año y medio? Año y medio. Año y medio. ¿Por qué ha sido tu salida? Llega aquí Juan Antonio Luna y termino yo jugando con él. Se le da la oportunidad de ir a dirigir cuando todavía era de Televisa los 3 equipos, tanto San Luis como Necaxa. Él terminan dándole la oportunidad de dirigir San Luis con Américo Escatolaro, y allá necesitaban un jugador mexicano en mi posición, mediocampista mexicano, y como tenían reciente el paso por acá, Juan Antonio Luna y Martín Pachulo terminan recomendándome allá. Me surge la posibilidad, y como son las cosas de la vida, de estar peleando el tema porcentual, se puede decir, al siguiente semestre estábamos peleando allá la Copa Libertadores. ¿Y en San Luis duraste un año? Año y medio también. Así es. ¿Fue préstamo? Sí, a final de cuentas, como era de la misma institución, terminó siendo un préstamo compraventa, ya un préstamo. En San Luis enfrentaste a un Ronaldinho. Sí. Sí, pero hasta la del 2015. Sí. Yo hasta la del 2015. Terminamos llegando a Copa Libertadores, participando la Copa Libertadores, la del 2009, cuando se termina parando por la influenza. Por la influenza, que ya nosotros calificamos y ya no podemos participar la fase final de la Copa Libertadores, donde octavos ya no tuvimos la oportunidad de viajar. Se para esa ocasión y nos da la Conmebol la oportunidad de entrar a la siguiente Copa Libertadores, ya pasando desde octavos de final. Y de haber calificado con Américo Escatolaro, terminamos llegando a la Copa Libertadores jugando contra Estudiantes de La Plata, cuando estaba la Brujita Verón, con Nacho Ambriz. 2011. Okay. 2010, perdón. 2010. Entonces, vas a San Luis.
vuelves a tener otro retorno a Necaxa. Así es. ¿Por qué se dio ahora que te regresan a Necaxa? 2011 es cuando asciende Necaxa. Y te necesitan. ¿No había en esa posición? Es cuando, como mi carta, en ese tiempo que existían lo de las cartas, mi carta era de Necaxa, yo platico con Nacho y con la gente de San Luis, allá querían que me quedara, pero como los dueños de mi carta en ese tiempo eran Necaxa, todos los que pertenecíamos a Necaxa teníamos que regresar. Y regresamos, algunos nos terminamos quedando, otros tantos terminaron quedándose solamente en un tema de visorías y terminaron colocándose, o algunos hasta se terminaron quedando sin equipo. ¿Y cómo fue ese regreso de Necaxa? Con Omar Arellano que termina yéndose muy pronto en el torneo, y es cuando llega el ruso Brailovsky. El ruso, un pasaje complicado, un pasaje gris que seguramente la afición necaxista quisiera olvidar, pero pues está ahí en la parte de la historia. Gran ser humano, la verdad, tengo que decirlo, el ruso Brailovsky, Daniel, 10 puntos como persona. Las cosas no se le dieron, obviamente los manejos administrativos de que siguiera o no siguiera el siguiente semestre, pues termina siendo ajeno solamente a los jugadores. El siguiente torneo solamente se quedan 4 fechas, las 4 terminamos perdiéndolas. Es cuando llega Sergio Bueno, y estaba realmente complicada la encomienda de tratar de salvarnos. Algunos partidos terminamos ganando, pero se termina por perder la categoría. ¿Y la tarea de Necaxa en ese momento, quiero pensar, era no volver a caer a segunda división? Definitivo. ¿No había una aspiración a querer ser campeones, no? No, en ese momento, más por cómo terminan dándose las cosas, ¿no? Seguramente en la mente de cualquier directivo cuando inicia un proyecto, obvio, incluye la materia prima y todo lo demás, están trazados ciertos objetivos, ¿no? Después de vivir un primer torneo complicado, para el segundo, obvio, la prioridad era salvar la categoría. Por eso las primeras 4 fechas, al no conseguir los resultados, termina cesando rápido al ruso, y terminan tomando la decisión de que viniera Sergio Bueno. Las cosas, realmente estaban complicadas y terminamos perdiendo la categoría. ¿Y Necaxa, a qué crees que se deba que no logra conectar con la afición de aquí de Aguascalientes? ¿Son resultados? ¿Es la identidad? Sí, fíjate que a final de cuentas la identidad se termina ganando, considero yo, que hasta cierto punto es uno de los factores, mediante resultados, ¿no? Creo que en el paso de estos 20 años es una institución que le ha entregado poco a la ciudad, ¿sí? Le ha entregado 2 descensos, obvio, le ha entregado 2 ascensos, eso sí, pero a final de cuentas le ha entregado una Copa MX, fue una Copa MX, y el campeón de campeones que terminan ganando con Marcelo Micheleaño, creo que era campeón de campeones, ¿no? Sí, que le termina ganando 1-0 con gol de Córdoba a Rayados. Sí. Le ha dado poco el modelo. Cuando encontraron el modelo de negocio de comprar barato y vender caro, la gente ha terminado adoptándolo, pero cuando ya no ha sido efectivo ese modelo de negocio, es cuando la gente ha estado con la irritabilidad normal, natural, a flor de piel. Digo, si no da resultados y aparte tus pocas figuras las terminas vendiendo, es algo complicado. Es una situación que, pues, yo pudiera tratar de entenderlo desde un punto de vista gerencial, que a final de cuentas son apuestas, comprar barato, vender caro, pero también tengo que ver desde la parte del aficionado. Yo también te estoy dando algo, ¿sí? Obviamente las entradas terminan siendo pocas, sí. Es una realidad, pero a final de cuentas termina siendo un top. Y este año celebran su centenario. Así es. ¿Qué le hizo falta a Necaxa? Sabemos, bueno, ya resultado y todo esto ya no se pudo conseguir al año de hoy.
Pero ¿crees que algún fichaje mediático, una bomba, pudo haber hecho que aún más se lograra conectar con este torneo? Fíjate que termina siendo de nueva cuenta un todo, ¿no? El tema de un fichaje bomba o algo mediático, no sé si sea lo que realmente necesite Necaxa. Creo que hay que ir un poco más a fondo. Hay que ir más a fondo. Te pudiera decir desde un punto de vista de director deportivo o algo por el estilo, de alguien que puede estar adentro, que te puede decir, nuestra proyección es jugar con jugadores de la cantera, pero a la larga al aficionado le vale tres. Tres cosas, digo, a final de cuentas yo quiero un equipo protagonista y que pueda ser campeonable, pero con jugadores de cantera pues es realmente complicado. Me acuerdo rápido una entrevista que le hicieron a Antonio Sancho después de haber quedado campeones allá con Tigres, porque con el Tuca, que no, por ahí del 2015, que no debutaba el Tuca. Antonio Sancho, siendo director deportivo, contesta, ¿qué prefieren? ¿Jugar con canteranos o ser campeones? Es muy difícil realmente en México, bueno, y en el mundo, es muy difícil terminar jugando con canteranos y ser un candidato firme, no solamente en la mente, sino realmente llevarlo al poderlo plasmar y poder ser campeonable. Obviamente que puede haber torneos en los cuales te pueda ir muy bien, es una realidad, sí, se puede, pero a final de cuentas es muy difícil. Obviamente estarías más lejos de campeonar que realmente le inviertes. Y es que a veces es lo que la afición quiere, ¿no? Jóvenes, mexicanos, selección, pero a los clubes no les hace bien. Entonces es un duelo que hay que tener, un equilibrio muy, muy difícil. Es difícil lo que yo voy a decir, a final de cuentas es iniciativa privada el fútbol. Es algo muy difícil y que pega en el romanticismo del aficionado. Es iniciativa privada y a final de cuentas es de unos, es el negocio de unos al servicio de muchos. Y hoy en día pues el aficionado puede opinar, sí, pero a final de cuentas las tomas de decisiones solamente van a terminar hasta cierto punto siendo beneficiados algunos. Y tú que estuviste dentro de Necaxa como jugador, tuviste una etapa de técnico que la hablaremos un poquito más adelante. ¿Alguna vez se habló para este equipo un proyecto a largo plazo, años, que volviera a ser protagonista en los campeonatos? ¿O la realidad es que Necaxa quiere pelear media tabla, clasificación? Fíjate que como lo que te digo, como cada semestre salían 6-7 jugadores, venían 6-7 jugadores, salíamos 6-7 jugadores, veníamos 6-7 jugadores, creo que era como que iba de la mano, ¿no? Para cuando un equipo pudiera más o menos tomar... Échale, ahora sí, ahora sí ya me van a poner de buenas. No. Gracias. Para cuando un equipo pudiera tomar camino o rumbo, ya está sobre la fecha 11, 12 y el torneo se te está yendo. Y ya cuando apenas estás evaluando a 7, 8, 10 jugadores, ya tu evaluación de otros 7, 8, 10 jugadores, ya su calificación es reprobados, casi creo, y estás pensando en renovar. Es realmente complicado, no es realmente sencillo poder gestionar desde una parte directiva o desde una parte de visión de dueño. ¿Y para el fútbol crees que le vendría bien los torneos largos? Por este poco tiempo, pues es que son 6 meses y se recorta mucho. Ahora tenemos un torneo internacional que recorta aún más. El año pasado, hace poco fue el Mundial, que recortó aún más. Es muy poco tiempo de trabajo el que se da. ¿Vendrían bien torneos largos o están bien los cortos? Fíjate que hay que verlo desde varias perspectivas, no solamente hay que ver una. Desde el punto de vista futbolístico, yo no te pudiera decir qué tan benéfico pudiera ser un torneo largo aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde que yo tengo uso de razón, te estoy hablando donde 94, 95... ya son torneos, bueno, el último torneo fue en el 95, el último torneo largo. En el 96 empiezan los torneos cortos y es cuando yo me adentro y me pongo a lo que es, y tú te tienes que adaptar, ¿no? Todos se tienen que adaptar. Hoy en día, antes no había tanto bombardeo con el tema de lo de las redes sociales, de decir, si te va bien, pues 5 te ven, pero si te va mal,
bombardeo y bombardeo y bombardeo, que se vayan todos, no queremos a este y el otro y el otro. Y el tema es, si tú no tienes bien cimentado tu proyecto, cualquiera que sea, todos terminan por ser válidos, ¿no? O más no todos son buenos, todos son válidos, más no todos son buenos, ¿no? Si tú no tienes cimentado mediante varios factores, como lo que es un estudio de mercado, realmente qué es lo que quieres, hacia dónde va tu institución, hacia dónde quieres llegar, un plan empresarial de 15, 20 años, que es muy difícil en México. ¿Cuánto duran los proyectos en México? ¿Cuánto duran realmente los proyectos? Son inmediatos. Hoy en día estamos en la época y en la era del efecto microondas. ¿Sí? Llegas y ya quieres resultado ahorita. No tenemos la virtud de ser pacientes, ¿no? De fracasar 2 veces y la tercera es la buena. Es muy difícil, pero obviamente si nos vamos y aterrizamos al tema de la afición de Necaxa, ha sido muy golpeada. Ha sido muy golpeada, es una realidad. Y en ocasiones, no puedo hablar por otras personas, pero es casi seguro que la gente que está dentro de la institución no quiere que le vaya mal a la institución. Definitivamente. Sí, eso debería de suceder, ¿no? Porque si estás ahí, seguramente si te va bien, tú como directivo, X función, seguramente si tú haces bien las cosas, van a venir mejores cosas para ti, ¿no? Dentro del fútbol te ha tocado ser jugador, empezaste tu etapa de director técnico, solamente te falta en lo institucional, pero ¿a quién crees que se le exige más? Obviamente depende mucho cómo llegues a un equipo, claro, el cartel que te pongan, pero ¿a quién termina por ser más exigido? ¿O a quién se le pone la soga al cuello luego? ¿Al jugador? Fíjate que la figura que cada vez pierde más fuerza es la del director técnico. ¿En qué? En las tomas de decisiones, con la figura, con los nuevos organigramas, al tener a un director deportivo, ¿sí? Ya es dueño, es presidente y es director deportivo, ¿sí? El director deportivo pues ya tiene un aparato de inteligencia deportiva donde muchas veces yo puedo llegar a decirte, quiero tal jugador, como director técnico, sí, yo quiero tal jugador, nada, pues por decirte, no, pues quiero a Cristiano Ronaldo, sí, ok. Sí, en la inteligencia deportiva, seguramente hay gente capaz, no dudo que haya gente capaz, aquí en Necaxa y en todos lados, ¿no? Pues, ¿cuánto nos cuesta Cristiano Ronaldo? 3 pesos, ¿no? Sí, consígueme a uno que sea igual por 1 peso. Y al final de cuentas es trabajo de la inteligencia deportiva. Sí, no te traje a Cristiano Ronaldo, pero te traje a este, que te cuesta 1 peso y tiene 10 años menos que el que querías. Pero al final de cuentas no es el que tú querías. Y a la larga, fecha 2, 3, ahorita ya quieren correr a Dudamel. Ah, sí, claro. Pues porque obviamente, claro que tiene su grado de responsabilidad Dudamel. Como en su momento lo tuvo el Jimmy, como en su momento lo tuvo Lilini, como en su momento lo tuvo Guede, como en su momento lo tuvo el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Claro que tienen grado de responsabilidad, definitivamente la tienen, ¿sí? Pero es el primero sobre el cual se ponen los francotiradores rápido. Obviamente los jugadores, pero los jugadores hasta cierto punto están protegidos porque tienen un contrato a 6 meses durante un torneo. Es muy difícil correr a 7, 8 jugadores que correr a 1. Sí, claro que sí. Y para la gente a veces representa un alivio, que tienes a toda la gente encima sobre el club, corres al técnico y... La famosísima vieja confiable. Sí, vámonos, vamos, hacemos algo, hay que hacer algo. Hay que salga humo blanco de cualquier institución. Y la gente busca sangre. Mientras no sea la suya, la gente busca sangre. Así somos, es una realidad, es hasta cierto punto es naturaleza humana. Ahora con Necaxa, bueno, las cosas nos están dando, ya sabemos. ¿Qué podría mejorar Necaxa? ¿Qué crees que se podría, no sé, desde dueños, desde directivos? Fíjate que por ahí está sonando el tema de varias bajas, ¿no? Creo que pudiera ser algo importante, tratar de renovar, tratar de liberar plazas de no formados en México y traer gente, pues a lo mejor ya comprobada, ¿no? No que los que están sonando no sean comprobados, sino que a lo mejor
sea momento de que si estás pagando un peso por X jugador, es momento de ir por el de 2 y por el de 3 pesos. O sea, y que realmente, obvio, el grado de riesgo seguro disminuye. ¿Por qué? Pues porque su historia, la historia de ese jugador, pues ya la trae encima, ¿no? La trae en la mochila. Pudiera ser por ahí. Es complicado. Cuando me preguntan de instituciones donde tengo conocidos, tengo compañeros, tengo gente que estimo, tengo gente que es muy difícil hablar, porque para mí yo no puedo decir qué es lo que está pasando en Necaxa, porque yo no estoy en el día a día. Porque, que Dudamel, ¿por qué no mete a fulano? ¿Por qué no mete a perengano? ¿Por qué no mete a sutano? Sus razones tiene, a final de cuentas sus razones tiene, que no anduvo en la semana, hay un sinfín de factores, a final de cuentas uno trata de verlo, de quitarse la camisa de aficionado y tratar de verlo con las reservas del caso y verlo un poco más frío y tratar de dar una opinión un poco más clara, ¿no? Año 2011-2012 sales de Necaxa, sí. Cierra tu etapa en Necaxa. Conectaste como futbolista, conectaste con la ciudad, con el equipo. ¿Cómo ha sido tu relación? La ciudad, maravillosa. Sí. La ciudad maravillosa. La gente nos ha tratado a mi familia y a mí. Bueno, soy casado y tengo 2 hijos. Mi hija nació aquí en Aguascalientes en el 2010. Ha sido muy cálida la gente aquí en Aguascalientes para con nosotros, para con mi familia y conmigo. Salimos y nos vamos en una aventura. Después de que me quedo 6 meses sin jugar, yo termino quedándome 6 meses sin jugar y ya me voy a La Piedad en el 2012. ¿En Aguascalientes qué te gusta visitar? ¿Qué haces cuando estás de tiempo libre en Aguascalientes? Me gusta mucho pasear por Canal Interceptor. Vivo muy cerca de Canal Interceptor. Me gusta jugar en las canchas ahí. Me gusta ir a la presa. Hay pocas cosas que me llenen. Digo, realmente soy una persona muy hogareña. Muy hogareña. Si hay oportunidad de ir al béisbol, si hay oportunidad de ir al Estadio Victoria cada que juegan, ya sea las Centellas o que juega los Rayos, pues, generalmente ahí estamos. Digo, es parte de una situación que a mí me gusta vivir. Llegas a La Piedad. Ahí conseguiste algunos éxitos. Sí. ¿Cómo te fue en esa etapa? Agradable. Sí, es lindo. Es mi primera ocasión que me voy a vivir solo. Yo venía saliendo de una lesión todavía no era, perdón. De estar 6 meses sin jugar, inactivo, perdón. Me voy a La Piedad. Tomamos la decisión, mi familia, bueno, mi esposa y yo, de irnos para allá. Me voy solo, nos va bien. Es cuando empieza la modalidad de Liga MX en el 2012, ya tiene 11 años, cuando empieza lo que era Copa MX también. Terminamos quedando campeones en diciembre, yo me voy en junio, terminamos quedando campeones en diciembre. Yo me termino lesionando el ligamento cruzado en noviembre. Termino siendo operado hasta diciembre, termino estando en la final y el siguiente semestre yo me regreso aquí a Aguascalientes, yo hago mi rehabilitación aquí en Aguascalientes y terminamos regresando para la final de vuelta del campeón de campeones para conseguir el ascenso contra Toros Neza ahí en La Piedra y terminamos ascendiendo. Una linda y grata experiencia, la verdad. ¿Qué te recuerda aquel equipo que, bueno, ya no está, se convirtió en otro equipo? ¿Te gustaría que Veracruz resurgiera, que está la posibilidad? Que es otra afición muy golpeada. Sí. Ha sido muy golpeada por los diferentes manejos que nada han sido propositivos para el bien del deporte y pues, para el bien de la comunidad futbolera, porque es una ciudad muy futbolera, cuando se termina el partido ahí en Nezahualcóyotl, perdón, ahí Ciudad Neza, todavía terminan entrevistando a don Fidel Curi y dice que regrese el equipo a La Piedad. Ya no volvió a La Piedad. Nosotros, caso curioso, regresamos a La Piedad, al día siguiente hacemos
el desfile y vamos a la plaza principal de La Piedad, y había un trofeo ahí en las vitrinas de La Piedad, era un campeonato de 1978 y con ese terminamos celebrando, de esas cosas curiosas y que a final de cuentas hay gente que por sus decisiones termina haciéndole daño a diferentes ciudades. Por ejemplo, ahí en La Piedad pues, terminó el fútbol y hasta ahorita hay, pero de Liga Premier. Sí, sí, claro. Y tú te mantienes en aquel momento la división de ascenso. Sí. Pasas a Leones Negros de la UDG. ¿Cómo fue ese pase? ¿Por qué no te fuiste a primera? ¿Surgió mejor la oportunidad? ¿Te gustó más irte ahora sí a Guadalajara? Sí, fíjate que ahí sí hubo posibilidad. Bueno, surgió la opción de ir a Veracruz. Habíamos terminado con buena relación con la gente de La Piedad, que se convirtió en Veracruz, pero situaciones dirigenciales de la gente que estaba manejando aquí en Necaxa decidió no venderme porque hubo una oferta para compra definitiva para irnos a Veracruz y la gente decidió no venderme y me terminan prestando a Leones Negros en división de ascenso. Quiero pensar que no te arrepientes, pero ¿te hubiera gustado seguir en Veracruz? Definitivamente. El tema de volver a primera división siempre va a estar seguramente en el deseo de cualquier jugador que está en una división inferior. Tuviste que esperar, pero se te dio con Leones Negros. Así es. ¿Cómo fue ese equipo que os ha pasado de noche en la división de ascenso algún tiempo, ahora en la nueva de expansión? Fíjate que cuando yo termino llegando a Leones Negros, yo termino llegando ahí por Poncho Sosa no me conocía, pero yo conocía al entrenador de porteros y al preparador físico, que es Hugo Parra, que estuvo aquí mucho tiempo, ¿no? Termino llegando por ellos y venían haciendo bien las cosas en la división de ascenso. Le faltaba apuntalar cierta cantidad de posiciones, ¿no? Dentro de las cuales se termina abriendo la posibilidad. Yo venía de estar inactivo, como te dije, por el tema de la rehabilitación del ligamento cruzado, y había una duda enorme cómo me iba a comportar. ¿Por qué? Pues porque no había tenido participación, ¿no? A final de cuentas nos termina yendo muy bien a título personal y obviamente en conjunto concluyendo con el campeonato ahí en diciembre, justo que terminamos disputándolo contra Necaxa aquí en el Estadio Victoria. Nos termina yendo muy bien. Es una institución muy buena. Considero que es una institución muy buena. ¿En qué sentido? Es arropada por la Universidad Autónoma por la Universidad de Guadalajara, y la gente que está en la parte de arriba es muy humana. Entonces, paso perfecto por la... Se pudiera decir que sí, en términos generales se pudiera decir que sí. Para terminar esta primera parte de la entrevista, vuelves a Primera División con San Luis, ¿no? Después del ascenso, de todo esto, un logro que en tu palmarés pues quedará para la historia, ese ascenso. ¿Cómo recuerdas ese partido? ¿Cómo es un partido de ascender? Fíjate que son de las... Hace rato me preguntaste por mi top 3 y te dije que el tema del ascenso de Leones Negros está seguramente ahí, por la forma en cómo se da, por la comunión que termina teniendo, que emana de la cancha a la tribuna, la comunión que terminó sucediendo con la comunidad universitaria. Fue algo muy lindo. Fue algo muy lindo, y el vivir un ascenso con un estadio repleto, el Estadio Jalisco lleno, y era 98% de Leones Negros y 2% de Tecos. Justo nos termina quedando la participación por ascender contra un equipo que no tiene tanto arraigo como eran los Tecos, y esa parte termina siendo linda. Después la forma en que se termina dando en penales es todavía diferente, ¿no? Se viven muy diferentes,
a una final de liga, ¿crees que se vive diferente? Sí, me tocó vivir una final de liga, pero pues obviamente estaba muy pequeño. Lo viví solamente desde la banca y no tuve la oportunidad de tener minutos en el 2003 con Tigres cuando termina quedando campeón Pachuca allá en el Universitario. Bueno, ya vas a San Luis, para terminar ya te dejamos. No te preocupes. ¿Cómo te fue en San Luis? ¿Qué sensación te dio regresar a Primera División? ¿Era algo que necesitabas? ¿Para tu carrera era para un impulso? Fíjate que fue agradable. Fue agradable el encontrarme con Raúl Arias. Lo platicamos un poco fuera del aire, que tuve la fortuna de tener a mucha gente muy conocida y muy conocedora del medio, que sabe moverse en el medio, que es muy hábil, es una persona muy hábil él, de los mejores en gestión grupal, y es de las personas que para mi siguiente etapa fue de las personas que más le he aprendido. Obviamente empiezo a tener flashazos de la gente que terminó dirigiéndome. Ya te lo dije, pasé por manos de Tuca Ferretti, de La Volpe, de Mario Carrillo, de José Luis Trejo, de Chava Reyes, o sea, de muchísima gente que terminó por entregarme muchísimas cosas, y uno de ellos fue Raúl Arias. Yo pudiera decir que es uno de los pasos en ese sentido en el cual más le he aprendido. Para preguntarte, de los rivales, compañeros que te hizo más ilusión enfrentar o tener, quiero pensar que el nombre a lo mejor lo tienes por la mente cuando jugaste en San Luis, pero ¿quiénes han sido? ¿De los rivales nacionales o internacionales? De todo. Pues que a final de cuentas ahí cuando me tocó estar en San Luis, me toca enfrentar a Ronaldinho. Nos toca enfrentar a Ronaldinho, te digo, en la Copa Libertadores del 2006. Nos toca enfrentar a Carlos Tevez cuando estaba en el Corinthians. En la del 2011, en el 2010 con San Luis nos toca enfrentar a la Brujita Verón cuando estaban Estudiantes de La Plata. Pero yo creo que de los íconos más importantes del fútbol internacional, obviamente el enfrentar a Ronaldinho fue una de las cosas más importantes. Me platicabas también fuera de cámaras tu colección de playeras. ¿No te animaste? ¿No se pudo conseguir la playera de Ronaldinho? Fíjate que no. No me animé esa ocasión. No me animé. Quizá el tema de la colección de playeras terminó siendo como hasta cuando tenía 30 años. Ya posterior a... Pero es que Ronaldinho... No, pero pues que todos se la pidieron. No hubo oportunidad, la verdad. Bueno, Jesse, te dejamos ya por esta primera ocasión. Agradecemos mucho tu tiempo. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho aquí tu casa, Astrodeportes. Cuando gustes te propongo una segunda parte porque queda muchísimo por preguntarte. Ya no va a querer la gente. Muchísimas gracias. Se los dije a todo el equipo de Astrodeportes. Mi mayor bendición, que Dios los bendiga, el mayor de los éxitos, y que sea esto una carrera duradera. Si es en conjunto, si es personal, pues que queden las amistades, ¿no? El mayor de los éxitos. Gracias por voltear a verme a mí como uno de sus invitados. Espero que haya una segunda parte, y a toda la gente que apoyen a gente que está impulsando el deporte, no solamente el deporte como fútbol, porque sé que impulsan el deporte a nivel local y a nivel nacional. No, Jesse, muchas gracias. Amigas, amigos, Jesse Palacios con ustedes.